Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación». Aquí comienza la agonía de Jesús. Esa agonía que empieza en su corazón, en el cruento combate interior de su ser de hombre que se rebela contra el sufrimiento y la muerte, y que, sin embargo, acepta la voluntad del Padre. ¿Cuántos temores nos asaltan cuando nos llega el sufrimiento? ¿Cuántas preguntas y desesperanzas? Aunque deberíamos sentir la reconfortante presencia del Padre en medio del dolor, abandonándonos a Él, sabiendo de quién nos hemos fiado. El riesgo, la tentación, es quedarnos dormidos como los apóstoles, en lugar de entregarnos a la oración para vencer la tentación. Señor Jesús, tú, que saliste vencedor de esta agonía, apacigua nuestros temores y angustias. Danos la fuerza de velar en la oración, como tú. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: «Señor, ¿herimos con la espada?». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús intervino diciendo: «Dejadlo, basta». Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: «Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas». Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Qué serenidad y mansedumbre la de Jesús ante aquel que le traiciona y ante los que vienen a apoderarse de él. Jesús sabe que no son más que un juguete del poder de las tinieblas que él ha venido a derrotar. Pero nuestra lógica humana es bien distinta. Si nos atacan, contraatacamos, generando una espiral de violencia cada vez más extendida. Pero tu lógica es otra, y a ella nos invitas. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen.
nosotros queremos tener siempre la última palabra, la razón, en lugar de escuchar siempre la palabra del Maestro. Pero yo os digo, Señor Jesús, enséñanos a no desesperar cuando nos sintamos en manos de fuerzas que nos desbordan. Llena nuestros corazones de bondad para con todos, también para los que no nos comprenden o desprecian. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: «Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas». Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. La respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote firma su sentencia de muerte. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Hoy, de muchas maneras se nos pregunta a nosotros: ¿eres cristiano? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Asumimos nuestra responsabilidad adquirida en el momento de nuestro bautismo? ¿Somos capaces de defender nuestra fe de palabra y de obra, aunque eso provoque la ironía de los que nos rodean? Señor Jesús, tú que te presentaste ante tus jueces proclamando la verdad sin concesiones, aun a costa de tu vida, concédenos creer sin vacilar que tú puedes salvarnos por ser Hijo de Dios. Danos la pasión por la verdad y el coraje de atestiguar nuestra fe en todas las ocasiones. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo:
no lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: sin duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Qué llamada y qué signo de amor la mirada de Jesús clavada en Pedro. Una mirada que nos recuerda que no se llega al verdadero arrepentimiento rumiando nuestro pecado, sino volviéndonos hacia Cristo Salvador. Ante el hecho innegable de nuestro pecado, no podemos caer en la desesperación ni en la apatía. Ante el pecado está la mirada del Padre, los brazos del Padre, el perdón del Padre, que siempre nos busca y espera para alegrarse por la vuelta de la oveja al redil. Solo desde la mirada de Dios, desde ese encuentro con la mirada de Cristo, es posible la conversión. Señor Jesús, tú que oíste las negaciones de Pedro y enseguida le ofreciste silenciosamente tu perdón, perdona nuestras negaciones, olvidos, indiferencias. Afiánzanos en la confianza de tu misericordia. Danos la fuerza de levantarnos cuando hayamos caído y el coraje de seguir adelante apoyándonos en ti. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío.
Pilato, entonces, sentenció que se realizara lo que pedían. Para hacer que Pilato lo condenara, los responsables judíos presentan la realeza espiritual de Jesús como una pretensión política. Pero Pilato reconoce a Jesús como inocente. Pero reconocer y defender la verdad, venga de donde venga, no es tarea fácil. A veces reconocemos que la verdad está en el otro, pero los intereses particulares nos llevan a negarla, simplemente porque no es de los nuestros. Señor Jesús, enséñanos a permanecer en la humildad cuando nos sintamos incomprendidos o la verdad con mayúsculas sea falseada. Muéstranos cómo saber respetar siempre la dignidad de nuestros hermanos y danos el coraje de defender a los despreciados. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Qué difícil, Señor, contemplar este segundo Getsemaní. El primer desgarro fue allí, en aquel huerto. Allí, en tu interior, comenzó tu pasión. Pero ahora, ¿cómo puede ser este el mismo Jesús del Monte Tabor? Qué complicado verte ahora ultrajado. Este es el cáliz que aceptaste beber en Getsemaní. Y nuestra vida como cristianos es un constante Getsemaní interior, de esa lucha con el mal que nos acecha. De nuestra fortaleza interior dependerá nuestro modo de testimoniar la bondad y la fuerza del Evangelio. Señor Jesús, hicieron un cambio entre tu vida y la de un asesino. Ayúdanos a hacer real en nuestra vida tu bienaventuranza. Dichosos cuando os persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pilato sacó fuera a Jesús y dijo a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. He aquí a vuestro rey. No sabía Pilato la gran verdad que estaba proclamando. No un rey al modo de los reyes del mundo. No. Un rey que ha cargado sobre sus hombros la cruz destinada a cada uno de nosotros. Un rey que, a pesar de su condición divina, a pesar de estar investido de la gloria y el poder que el Padre le dio, acepta una condena horrible, consciente de que la cruz era el único camino para entrar en la intimidad del hombre. El único modo de que nosotros confiemos, sin miedo, en que nuestra propia cruz ya ha sido redimida en la de Cristo. Señor Jesús, danos la fuerza y el ánimo de compartir tu cruz y tus sufrimientos en la vida cotidiana. Infunde en nosotros el espíritu de servicio y sacrificio, para que nuestra aspiración sea ser instrumento de solidaridad y paz para los demás. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Simón de Cirene se encarga de llevar la cruz detrás del Señor y se convierte así en modelo del discípulo que camina detrás de su Maestro. Nosotros, que hoy estamos acompañando al Maestro en su vía crucis de pasión, también queremos ser como Simón y cargar la cruz, no solo la nuestra o la del Maestro, sino las cruces de los hermanos. No te hagas ilusiones. La cruz no te gustará nunca, y si lo hiciera, dejaría de ser una cruz. La clave está en la persona de Cristo. No es que nos cambie ni que nos aligere la cruz, sigue intacta, pesa igual, seguimos sin comprenderla. Pero sí comprendemos a Cristo y lo amamos. Ese contacto personal con Cristo nos cambia a nosotros. No aceptamos la cruz por ser cruz. Aceptamos a Cristo y por Él la cruz. Señor Jesús, tú mismo nos dijiste: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Cómo puedo hacerlo? Enséñamelo tú, y con tu gracia vence en mí el miedo al dolor, al odio ajeno, el miedo al miedo.
Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Jesús ha vencido ya el sufrimiento, afrontándolo con lucidez y asumiéndolo según la voluntad del Padre. Por eso ahora puede quedar en paz, olvidar su propio sufrimiento y ocuparse del de los demás. Le siguen unas mujeres llorando e intenta prepararlas para el drama que les aguarda, no ya para él, sino para todo el pueblo. Cristo nos advierte, como a aquellas mujeres, que en el mundo habrá persecuciones. No podemos quedarnos solo en la contemplación de la pasión del Maestro. No nos debe ser suficiente pedir fuerzas a Dios para resistir en nuestras persecuciones. Como el Maestro, hemos de asumir nuestro dolor y abrirnos solidariamente al dolor de los demás, como cristianos y como Iglesia. Señor Jesús, en tu camino, conducido entre malhechores, como el siervo doliente contado entre criminales, posa también tu mirada sobre nosotros. Ten piedad de estos leños secos y haz nacer en ellos la confianza de tu salvación y de los frutos para la vida eterna. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suertes. Jesús es vencedor del mal por su perseverancia, sabiéndose sostenido por Dios. Así, puede vencer el mal perdonando. Y ese perdón está más allá del don. Es la cumbre del amor y el aspecto más específico de la vida según el Evangelio. ¿Cómo sentirse feliz con el Padre si no se sienten felices también con Él todos los hombres, empezando por sus torturadores? Y es aquí, ante la cruz, ante el Rey crucificado que ha venido a servir, donde nosotros, discípulos,
hemos de hacer nuestra confesión de fe. Este es el Mesías. Y como Él, el discípulo debe amar a sus enemigos. Debe servir y no ser servido. Debe entregar su vida como acto supremo de amor. Y debe perdonar hasta 70 veces 7. Solo el perdón puede vencer el odio y demuestra la calidad del amor cristiano. Señor Jesús, pon en nuestros corazones un amor lo suficientemente grande para que sepamos siempre perdonar. Haznos auténticos testigos de tu misericordia. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio describe con emoción la fe del malhechor crucificado con Jesús. Ese hombre se dirige a él con una confianza admirable, repitiendo la plegaria judía de los moribundos. Pero no solo eso, afirma la realeza de este crucificado, él que está sufriendo su misma condena. Siempre es tiempo de gracia, como nos recuerda este pasaje, porque siempre es posible la conversión. A veces desesperamos de los demás o de nosotros mismos. A veces damos a las personas por perdidas y las situaciones tristes por definitivas. Pero no. Basta con mirar a Jesús, llamarlo por su nombre y escuchar su respuesta. También nosotros tenemos que seguir invitando a la conversión, invitando a todos los hombres, también a nosotros, a que miren al Maestro. Él abrirá hoy las puertas del reino. Señor Jesús, olvidándote de ti mismo, acogiste al buen ladrón. Acuérdate de nosotros, pecadores, no solo en la hora de nuestra muerte, pero también en esa hora. Acógenos en tu reino junto a ti, y que tu misericordia se extienda a todos nuestros hermanos a través del mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre
y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. María, la Madre, está erguida a los pies de la cruz. María, el modelo de confianza en los planes de Dios. La disponibilidad a lo que Dios pedía de ella la ha llevado junto al discípulo amado a los pies de aquella cruz en la que está colgado su Hijo, que ella recibió con un sí pleno, absoluto. Desde el principio lo ha meditado todo en su corazón, en el silencio y en el abandono, en la paz y en la confianza, lo que vio y oyó. Ahora ofrece a su Hijo al mundo y recibe al discípulo más joven de Jesús. Desde aquel instante, Juan la acoge en la morada del corazón y en su vida, y la fuerza del amor se difunde en él. Señor Jesús, desde la cruz diriges tu mirada a tu madre y al discípulo. ¡Qué inmenso regalo! Concédenos, en medio de los sufrimientos, la alegría de recibirte y de seguirte con confiado abandono, a ejemplo de María. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente, este hombre era justo». Igual que cuando era un niño, Jesús afirmó que tenía que estar en la casa de su padre, cuando José y María lo buscaban desesperados, su última palabra es también para abandonarse en las manos de su padre. Jesús tocó el fondo de la desesperación en Getsemaní y la venció, y puede acabar su vida en paz. Y la muerte de Jesús abre a la conversión como la del centurión, que es capaz de reconocer la justicia de Cristo. El Maestro ha muerto. Contemplemos este enorme misterio, pero estemos en vela, porque quedan por revelarse misterios aún mayores. Señor Jesús, enséñanos a poner, como tú, nuestras vidas en las manos del Padre, para vivir nuestro día a día desde esa confianza en su misericordia.
Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. El relato termina en la paz y en la espera. Ya no queda más que el afecto cariñoso de los amigos. Todo se mantiene a la expectativa, pero sin saber que lo que va a suceder superará por completo todas sus pequeñas esperanzas. Aunque todo lo sugiere, el sepulcro nuevo, rayando el sábado, anunciando una luz muy distinta. Podríamos decir aquí y ahora, ante el sepulcro nuevo, las palabras de Pedro en el Tabor: qué bien se está aquí, porque estaremos en vela, despiertos, no como en Getsemaní, para contemplar el amanecer de la vida auténtica. Nosotros sabemos que el sepulcro no tiene la última palabra. Mirad que hago todas las cosas nuevas. ¿No lo notáis? Señor Jesús, tú conociste la muerte. Te confiamos todos nuestros muertos y aumenta en nosotros la esperanza de la resurrección y de la vida eterna en el reino de Dios.